Imaginemos por un momento caminar por un espacio inmenso y totalmente vacío. El eco de los pasos retumbando en pasillos desiertos, el polvo acumulándose sobre una palmera de plástico desgastada, una fuente enorme pero completamente seca, y si prestamos mucha atención, casi se puede escuchar el fantasma de alguna canción pop de los 80 sonando a lo lejos. Arrancamos este análisis metiéndonos de lleno en uno de los fenómenos más fascinantes de la historia moderna. Porque, a ver, hubo un tiempo en que estos lugares no eran solo un montón de tiendas juntas, para nada. Eran auténticas plazas públicas, refugios climáticos donde siempre se estaba bien, y literal, el corazón cultural de los suburbios. ¿Y hoy? Bueno, hoy miles de estos gigantes de concreto duermen en un silencio absoluto. Entonces la gran pregunta que envuelve a todo esto es, ¿cómo pasamos de esa euforia total, esa fiebre que conocíamos como la mallmanía, a la desolación de los centros comerciales fantasma? Estamos hablando de estructuras gigantescas que alguna vez funcionaron como unas verdaderas catedrales del consumo. Eran el epicentro absoluto de la vida social, el lugar donde íbamos a congregarnos, a celebrar, a comprar, y sin embargo, por una serie súper compleja de eventos, terminaron convirtiéndose en ruinas modernas. Es un misterio tanto narrativo como arquitectónico que nos dice muchísimo sobre nuestra sociedad, la economía y la forma en que interactuamos con el entorno. Bueno, arranquemos con la primera parte. El nacimiento del microcosmos, entre 1950 y 1970. Todo esto empieza con el arquitecto austriaco Victor Grünen, que diseñó el primer centro comercial cerrado por ahí de 1956. Y aquí hay una ironía histórica gigante, de verdad. Resulta que la visión original de Gruen era crear la vida peatonal, rica y comunitaria de las ciudades europeas, pero la realidad suburbana agarró esta idea y la mutó en algo completamente distinto. Islas cerradas, hipercomerciales y 100% dependientes del auto. Básicamente, esta invención terminó sacando el comercio de los centros tradicionales, llevándolo a la periferia y coronando al automóvil como el rey absoluto de la ciudad. Es que, piénsenlo, la promesa era simplemente irresistible. Ofrecía un entorno perfectamente controlado. Y para la época, esto era algo revolucionario. Cero lluvia, cero tráfico molesto en las calles y un clima donde sin importar si afuera había una tormenta de nieve o un calor insoportable, adentro siempre era primavera. Claro, un atractivo así cambió para siempre la planificación en los suburbios. Era una utopía climática que simplemente no se podía rechazar. Lo que nos lleva a la segunda parte, la Edad de Oro, durante la década de los 80 y los 90. En esta época, el centro comercial se volvió oficialmente lo que llamamos el tercer lugar. Ese refugio principal que no es ni la casa ni el trabajo. Y esto se logró gracias a unos pilares culturales increíbles. Los legendarios patios de comidas, las ruidosas salas de arcade o maquinitas y estas tiendas departamentales colosales. Estos elementos metieron al mall no solo en la vida diaria, sino en el corazón de la cultura pop global. Películas icónicas como Fast Times at Richmond High o Mallrats lo retratan a la perfección. Era el templo definitivo de la juventud. Pero a ver, hay algo un poco, digamos, oscuro detrás de todo esto, y es crucial entenderlo. Se conoce como el efecto Gruen. Esto es un misterio arquitectónico totalmente intencional. Los diseñadores empezaron a construir estos espacios inmensos sin una sola ventana hacia la calle y sin un solo reloj en las paredes. El objetivo, desorientar suavemente a quien entrara, sumergirnos en una burbuja de estímulos para que perdiéramos por completo la noción del tiempo. Y claro, al olvidar qué hora es en esa eterna primavera artificial, el resultado directo es uno solo. Terminamos gastando mucho más dinero. Y así entramos a la tercera parte, la tormenta perfecta, del año 2000 al 2020. A ver, la caída de estos gigantes de concreto no pasó de un día para otro por un solo motivo. Fue un choque masivo de fuerzas económicas, tecnológicas y culturales. Para ponerlo en perspectiva con datos duros, veamos este número 4. En su mejor momento, Estados Unidos llegó a tener 4 veces más espacio comercial por persona en comparación con Europa. 4 veces. Es un dato asombroso. Literalmente, el escenario estaba listo para un colapso. Era una sobresaturación tan masiva que, lógicamente, esos espacios no se iban a poder llenar para siempre. Básicamente llegaron los 4 jinetes del apocalipsis para las tiendas físicas. Primero, la irrupción implacable de Amazon y todo el comercio electrónico. De repente, comprar desde el sofá a un solo clic le ganó por goleada a tener que manejar hasta el mall. Segundo, lo que acabamos de comentar, la sobresaturación. Había demasiados centros comerciales. Tercero, un cambio generacional enorme.
Las nuevas generaciones empezaron a valorar mucho más vivir experiencias que simplemente acumular cosas, y caminar por un pasillo cerrado se empezó a sentir súper anticuado y claustrofóbico. Y cuarto, el golpe de gracia. La crisis económica de 2008 fue fulminante y aniquiló a tiendas gigantescas como Sears y JCPenney, dejando unos huecos inmensos, imposibles de llenar. Llegamos a la cuarta y última parte, ruinas y reinvención. Hoy en día hay toda una fascinación viral en Internet por explorar estos malls fantasmas. Genera una extraña nostalgia ver espacios antes llenos de vida, ahora en silencio. Pero ojo, que la historia no termina en tragedia. Estas enormes huellas de concreto están encontrando unas segundas vidas fascinantes. Estamos viendo antiguos centros comerciales convertidos en complejos de apartamentos, en bibliotecas comunitarias gigantes, en clínicas médicas supermodernas y hasta en centros de datos. O sea, la estructura sigue ahí de pie, pero su propósito cambió por completo. Y si hablamos de las tiendas en sí, el salto evolutivo ha sido drástico. Pasamos de esos pasillos cerrados que ya se sentían un poco asfixiantes a los llamados centros de estilo de vida o lifestyle centers. Son plazas abiertas al aire libre que imitan deliberadamente cómo eran las calles antiguas hechas para peatones. Es un reflejo clarísimo de que la sociedad moderna quiere regresar a espacios auténticos y comunitarios. Lo irónico, por supuesto, es que estos son exactamente los mismos espacios que los centros comerciales originales ayudaron a destruir hace 50 años. Todo este dramático recorrido nos lleva de vuelta al principio, a su creador original. Al final de su vida, viendo en lo que se había transformado su gran utopía comunitaria, Victor Gruen llegó a una conclusión súper amarga. Se refirió a su propia invención con estas palabras bastante fuertes: un desarrollo bastardo. Es una frase que encierra muchísimo arrepentimiento y cierra el círculo de esta historia arquitectónica, donde la buena intención original fue completamente devorada por la máquina comercial. Para ir cerrando esta exploración, hay una verdad innegable que nos queda clarísima. En el urbanismo, igual que en la vida, lo único verdaderamente permanente es el cambio. Porque el impulso humano de juntarnos, de buscar espacios donde compartir con otros, sigue ahí, intacto. Cuando contrastamos esas imágenes de archivo de familias felices bajo las luces de neón en 1985, con la naturaleza hoy reclamando esos mismos muros de concreto, nos deja pensando. El centro comercial no murió, solo está cambiando de piel. Así que la pregunta que queda flotando en el aire para todos nosotros es: ¿cuál será la próxima gran evolución de nuestros espacios compartidos?